Yo creo que es importante el que, ya que se nos invita a la nueva evangelización, pues tomemos conciencia de quién es realmente el protagonista y quién son los protagonistas. Ya que la evangelización es un acontecimiento divino y humano. Y por lo tanto tenemos un protagonista divino y unos protagonistas humanos a los que nos vamos a referir. Está en juego, a la hora de la misión, está en juego la libertad de Dios y la libertad del hombre. Y esto nunca lo podemos olvidar. El camino de la alianza que meditábamos esta mañana en las bodas de Caná presupone siempre la libertad de Dios y la libertad del hombre. El hombre no es un esclavo y no habría alianza entre un Dios libre y unos esclavos. Por eso Dios nos libera siempre para que podamos entrar en una relación de comunión y de alianza con Él. Dios no quiere esclavos, son los ídolos los que quieren esclavos. Dios quiere personas libres en las cuales pueda relacionarse en libertad. Esto lo sabemos, pero no siempre lo vivimos, ¿verdad? Y no siempre lo comunicamos. El protagonista de la evangelización no es otro que el Espíritu Santo. Es el Espíritu el verdadero protagonista. Ya Pablo VI lo dijo con una expresión rotunda en Evangelii Nuntiandi, en el número 75, nos recuerda: sin Espíritu no hay evangelización posible. Número 75. Sin Espíritu no hay evangelización posible. Aunque haya movimientos de masas en torno a los líderes religiosos, una cuestión son las masas, otra cuestión es la evangelización. Juan Pablo II recordaba esto mismo con otras palabras: el protagonista trascendente de la evangelización es el Espíritu Santo. Y en la encíclica Redentoris Missio, ¿verdad?, insiste en el capítulo 3 y explicita cómo el Espíritu Santo es el protagonista. Por eso yo en esta meditación les quiero insistir en el protagonista y después hablaré de los protagonistas. Y para introducir la oración, les recuerdo un texto muy conocido de todos, pero que no por ser conocido no es importante, de Ignacio IV, así patriarca de Antioquía. Les recuerdo el texto y se lo leo. Sin el Espíritu, Dios queda lejos. Cristo permanece en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia es pura organización. La autoridad es tiranía. La misión es propaganda. La liturgia es simple recuerdo y la vida cristiana una moral de esclavos. Pero en el Espíritu Santo el cosmos es exaltado y gime hasta que dé a luz el reino. El Cristo resucitado está presente. El Evangelio es una potencia de vida. La Iglesia significa la comunión trinitaria. La autoridad, un servicio liberador. La misión, un nuevo Pentecostés. La liturgia, un memorial y una anticipación. El actuar humano es deificado. De ahí la importancia de vivir en el Espíritu, ¿verdad?, y de descubrir este protagonismo del Espíritu. Yo se lo presentaré de una forma sencilla para invitarles a la oración, y también pueden leer, si quieren,
en Evangelii Gaudium, los números 259, 262, 280, que nos habla también de una evangelización con espíritu. En el credo, y sería el primer aspecto de este punto, el espíritu protagonista, en el credo decimos que el espíritu habló por los profetas. O sea, que la evangelización comienza mucho antes, ¿verdad? Y ya habló por los profetas. Vamos a meditar un poquito lo que significa esta afirmación del credo. En Moisés reposaba el Espíritu del Señor y los ancianos del pueblo recibieron el Espíritu y se pusieron a profetizar. Es el Espíritu el que nos lleva justamente a descubrir la promesa de Dios y a descubrir cómo se va a realizar esa promesa de Dios. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 10 al 12, se nos recuerda lo siguiente. Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas, que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ya estaba en los profetas el Espíritu de Cristo. La cita primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Que estaba en ellos cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. Les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor vuestro, este mensaje que ahora os anuncian quienes nos predican el Evangelio en el Espíritu Santo enviado desde el cielo. El Espíritu Santo, por tanto, garantiza la tradición en la novedad. Es el Espíritu quien hace la unidad en la misión. Los profetas estaban animados por el Espíritu de Cristo, los apóstoles estaban animados por el Espíritu de Cristo y nosotros, si realmente evangelizamos, estamos animados por el mismo Espíritu de Cristo. Hay una continuidad, pero una continuidad en la novedad. Y esto no siempre lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Porque a veces o nos quedamos en la tradición o nos quedamos en la novedad. El Espíritu garantiza esa continuidad en la novedad. Por eso no podemos separar nunca la palabra y el Espíritu. Son como los dos agentes principales justamente en la evangelización. El Espíritu actúa en los profetas de tres modos, que entiendo yo que es importante. En primer lugar, para denunciar la injusticia y, sobre todo, la idolatría. Los profetas son siempre los profetas de la alianza y, por lo tanto, van a denunciar la injusticia y la idolatría. Porque es el espíritu de la verdad, es el espíritu de la vida, es, como hemos rezado ahora, el defensor de los pobres y de los indefensos. Y suscita en los profetas justamente esos hombres para defender a los pobres, a los indefensos, en justicia, y para luchar contra la idolatría. En segundo lugar, se opone radicalmente a la mentira y a la muerte. Y en tercer lugar, sobre todo, el Espíritu anima la confianza y la esperanza de un pueblo. Los profetas son los profetas de la esperanza, denuncian, invitan a la conversión, pero abriendo siempre horizontes de esperanza y de vida. Es el soplo de la vida, el Espíritu. Y por lo tanto,
el que suscita continuamente la esperanza. El profeta Ezequiel, yo les recuerdo 2 capítulos que tenemos que meditar mucho, ustedes buscarán después el tiempo para la meditación, pero en el capítulo 36 y 37 se nos recuerda justamente cómo Dios nos dará un espíritu nuevo y cómo el espíritu va a hacer resurgir los huesos secos. Es el espíritu el que engendra la vida. Y los que estamos aquí estamos engendrados por el espíritu en la vida. Por eso el espíritu no cesa de anunciar una buena noticia al pueblo. Quien está animado por el espíritu no es un profeta de calamidades, no es un pesimista, sino que es una persona justamente que descubre cómo Dios ya está realizando esos cielos nuevos y esa tierra nueva que todos ansiamos y esperamos. Si estamos animados por el Espíritu, no podemos lamentarnos tanto. A veces nos lamentamos continuamente. La pastoral del lamento que se dice. Pero no puede ser. El Espíritu hace unos cielos nuevos y una tierra nueva, es lo que nos dice el profeta Isaías, ¿verdad? Y por lo tanto estamos adentrándonos en ese camino. Es el Espíritu el que va, no les doy los textos, pero relean capítulos 65, 66 de Isaías, es decir, podríamos estar dando citas continuamente, pero no es esa lo que yo busco aquí, sino ayudarles a entrar en la meditación. Pero sí creo que podrían dedicar un rato esta tarde a leer el capítulo 11, versículo 1 al 9 de Isaías, donde se nos recuerda cómo el Espíritu va a conducir la misión del Mesías. Y recuerden bien la triple dimensión de la misión del Mesías. En primer lugar, recrear la justicia. Y la justicia en favor del pobre, recrear la justicia. En segundo lugar, establecer la paz entre los fuertes y los débiles, con esa expresión simbólica tan bonita, ¿no?, donde el oso comerán el forraje, todos comerán el forraje. ¿Sí? Y en tercer lugar, el Mesías, animado por el Espíritu, hará que sobreabunde el verdadero conocimiento de Dios en la tierra. Justicia, paz, conocimiento es lo que es la obra del Espíritu a través del Mesías. Y es el Espíritu que conducirá toda la vida de Jesús. Gracias a la acción del Espíritu, nos recuerda el profeta, el pueblo pobre y oprimido desbordará de riqueza y alegría, pues el Señor, por medio de su Espíritu, reviste a su pueblo con el vestido de la salvación. El Espíritu es el agente principal de la evangelización. Tenemos el coraje, nos dirá Francisco, tenemos el coraje de abrirnos al Espíritu, de dejarnos conducir por el Espíritu. Esa es una cuestión de eso que en el credo decimos, habló por medio de los profetas, pero es el Espíritu que hablaba en los profetas. Hoy a veces pues queremos ser profetas sin Espíritu, ¿verdad? Y el profeta es un hombre de silencio, porque es en el silencio que acoge la palabra que dirá en nombre de Dios. No la dice en su nombre propio, sino en el nombre de Dios. Hay muchos profetas que no cesan de hablar, pero yo creo que son falsos profetas, ¿verdad? El verdadero profeta es profundamente un hombre de silencio que escucha una palabra del Señor para comunicarla a los demás. No la crea él, no la inventa, no la imagina. Primer aspecto, habló por los profetas. Quizá ya tendríamos materia suficiente para orar, pero vamos a seguir
El Espíritu Santo es el que dirige toda la vida del primer evangelizador. Hablamos mucho de Jesús, pero no hablamos tanto y no insistimos tanto en que es el hombre conducido por el Espíritu. Es el Espíritu quien conduce a Jesús a lo largo de su vida y no se puede entender a Jesús sin el Espíritu. La fe apostólica nos recuerda, en primer lugar, que el protagonista de la encarnación es el Espíritu Santo. Es el Espíritu quien engendra en el seno de María a Jesús para darlo a los hombres. No temas acoger a María, le dice el ángel a José, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Si Jesús es la alegría y salvación del pueblo, quien lo introduce en el mundo es el Espíritu de Dios. La alegría es un fruto del Espíritu. Nosotros a veces decimos, tenemos que estar alegres. Eso es un poco falso. Tenemos que acoger y recibir la alegría de Jesús. Quien introduce en el mundo, pues, la verdadera alegría es el Espíritu. Y es el Espíritu quien puede hacer nacer a Cristo en nosotros, como hizo nacer a Cristo en María. Es el Espíritu quien engendra la palabra en nuestros corazones. Y fíjense que eso es muy importante, porque entonces nos tendremos que dejar modelar continuamente por el Espíritu. Y es el Espíritu el que nos hace testigos de Jesús en el mundo. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3, ¿verdad? Es muy importante ese texto. Proclamar Jesús Señor con una palabra es fácil, pero existencialmente confesar que Jesús es el Señor es el Espíritu Santo. Toda la vida de Jesús fue conducida por el Espíritu del Señor. Y yo les recuerdo unos pasajes para que ustedes puedan meditarlo y para no alargarme. En primer lugar, les recuerdo una cosa tan sencilla como esta. Es el Espíritu quien conduce a Jesús al desierto para ser tentado. Las pruebas, las dificultades en las que nos introduce la vida, muchas veces olvidamos que es el Espíritu quien nos conduce a ello. Las crisis, es el Espíritu quien nos conduce, porque es ahí donde tenemos que tomar decisión. Es el Espíritu Santo el que libera a los pobres, el que libera justamente a los sometidos al diablo. Es por el Espíritu que Jesús justamente libera a los endemoniados. Es el Espíritu. Y es la acción del Espíritu a lo largo de toda la vida que va a actuar en Jesús. Es el Espíritu el que le conduce hasta la Pascua, el que le sostiene realmente en la Pascua. Es el Espíritu. Y Jesús, animado por el Espíritu, no dirá ni hará nada de sí mismo. El gran protagonista, pues, en el primero de los evangelizadores es el Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo sigue llevando el Evangelio al corazón de los hombres. Por eso yo les doy dos afirmaciones muy sencillas, pero que para mí son muy importantes. Una primera:
El Espíritu Santo es el gran obrero, el obrero casto, humilde, que no cesa de trabajar tanto en el que anuncian el Evangelio como en el que lo recibe. Es el Espíritu Santo, el obrero. Casto. ¿Por qué digo casto? Porque él no busca poseer a nadie, ni dominar a nadie, sino que pone a todos en camino y libera a todos. La castidad apostólica es muy importante, no retener a nadie, no poseer a nadie, dejar que todos caminen y avancen. Y tenemos tanto peligro, ¿verdad? Porque la castidad a veces la miramos solamente desde el aspecto de la sexualidad, pero la castidad apostólica es fundamentalmente hacer que todos los hombres y mujeres caminen en la libertad, sin poseer, sin dominar, sin someter. No hacemos mi iglesia. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo nos precede siempre a la Iglesia. La bella expresión del cardenal Martini cuando nos recordaba, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos precede, nos acompaña y prosigue la obra. Y prosigue. Él continuará. Nos la ha recordado, por otra parte, el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, en el número 22. Último párrafo es muy importante, porque nos recuerda ahí el concilio que debemos creer que el Espíritu Santo, de la forma que a nosotros se nos escapa, conduce a todo hombre, a toda mujer, a la Pascua del Señor. Es el Espíritu quien está conduciendo ya a todo hombre, a toda mujer, a la Pascua del Señor. Por eso no podemos desesperar de nadie. Nosotros a veces tenemos unos esquemas morales, etcétera, y decimos, bueno, este ya ha terminado. No. El Espíritu Santo trabaja y es un proceso continuo el que Él lleva adelante. Segundo punto para la meditación. Los pobres como protagonistas de la evangelización. Acabo de decirlo, el Espíritu Santo trabaja en el testigo, pero le ha precedido en el trabajo en el corazón del pobre y en el corazón del que acoge el Evangelio. Y es el Espíritu el que hace protagonistas a los pobres. Es el Espíritu el que va a animar desde dentro esos valores, esa vida que todos los que estamos aquí conocemos en la vida de los pobres, ¿no? Pero no es porque el pobre sea mejor que los otros, sino porque el Espíritu los está trabajando desde dentro, desde dentro. Y hay muchas expresiones en el Evangelio que nos lo recuerdan, no con las palabras que yo les estoy diciendo, pero se lo diré con las palabras del Evangelio. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Eso es obra del Espíritu, que trabaja en el corazón del pobre. Tu fe te ha salvado, vete en paz. No decimos que la fe es un don de Dios. El Espíritu trabaja. Lucas 7, 36, 50, ¿verdad? Al 50 conocen el texto de la pecadora que enjuga a los pies, etc. Esa pecadora pública, menospreciada por el fariseo amigo de Jesús, está animada por el amor y por la fe. El amor y la fe vienen de Dios, vienen del Espíritu. En Lucas 17, 19, al leproso se le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No dice te ha curado, dice tu fe te ha salvado.
De Zaqueo dice Jesús que también él es hijo de Abraham. Lucas 19, 1, 10. Del centurión romano dirá, vete, que te suceda según tu fe. Y nos precederá a muchos. Mateo 8, 5, 13. Al mendigo ciego del camino le dice, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense que son las expresiones que se repiten continuamente. Y lo mismo dirá la mujer que había gastado toda su fortuna en los médicos. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y a Jairo, ante el anuncio de la muerte de su hija, le dice, no temas, basta con que tengas fe y ella será salvada. Y a la sirofenicia, etc. Y podríamos releer todo el Evangelio en esta perspectiva, ¿verdad? Y fíjense ustedes que Jesús no dice nunca, yo te he salvado. No dice eso Jesús, sino tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Esos hombres y mujeres, pobres, pecadores, limitados, con fallos, con ambigüedades, todos estaban trabajados por el Espíritu del Señor, como en nuestras comunidades. Y todos ellos han sido hechos protagonistas, porque han participado en su propia salvación. Participan en su propia salvación. Son sujetos y no objetos de salvación. Son sujetos de evangelización y no objetos de evangelización. Y eso nos lo tendremos que recordar mucho, porque justamente es creer que el Espíritu Santo ya trabaja en ellos. Es el Espíritu el que hace de los pobres sujetos de un deseo que trasciende al hombre y que le lleva a buscar caminos de verdad y que le lleva a Dios para poner su causa en manos de Dios. Los pobres nos recuerdan que el mundo no nos puede dar la felicidad. El único que nos puede dar la felicidad es Dios. Por eso es muy curioso que no son los ricos los que viven más alegres necesariamente. Son los pobres, ¿verdad? Que nos muestran un camino de alegría que es fruto de esa acción del obrero, me permiten la expresión, del obrero casto, que sigue trabajando silenciosamente. Por eso a mí me gusta un texto que ahora lo han traducido de forma diferente, pero San Ambrosio en una traducción latina nos recuerda esta expresión y que para los que son del Prado la conocerán. Dichoso el que tiene la inteligencia del pobre. Es el Salmo 41 o 40, ¿verdad? Que ahora traducen dichoso el que socorre al desvalido. Bueno, la traducción es eso, pero a mí me gusta mucho esa traducción. Dichoso el que tiene la inteligencia del pobre. Y tener la inteligencia del pobre es descubrir justamente que Jesús es el pobre que puede darnos el verdadero sentido a nuestras vidas. Y que es el Espíritu Santo el que nos puede dar la verdadera inteligencia del pobre. No son las sociologías, no son las filosofías, no son las teologías en plural, las teologías, sino el Espíritu Santo quien puede darnos la verdadera inteligencia del pobre. Y quien puede llevarnos justamente a descubrir cómo ellos están sirviendo ya la llegada del reino de Dios. Eso nos plantea dos cuestiones, a mi entender, esto. Una, que ya no basta con socorrer al pobre, sino que hay que permitirle y darle la palabra para que Él, ¿verdad?, nos vaya transformando a nosotros también.
nos vaya transformando. Ellos luchan. Y en esas luchas justamente está llegando ya el reino de Dios a todos y cada uno de nosotros. Y segundo, que me parece importante, reconocer que los pobres son los más capacitados para acoger el Evangelio. Y que justamente uno encuentra gozo y alegría en poder compartir el Evangelio y en poder acogerlo de la vida y de los labios de los pobres. Evidentemente que ellos no formularán las cosas teológicamente perfectas, ¿verdad? Lo formularemos mejor. Pero ellos nos dan la verdadera inteligencia del pobre. Tienen como una connaturalidad con Jesús pobre. Una connaturalidad. Porque es el Espíritu quien les habita y les alienta continuamente. Tercer punto de la meditación, que ya me he alargado mucho. La comunidad apostólica, si es una comunidad apostólica, está animada también por el Espíritu Santo. La comunidad apostólica hace presente a Jesucristo en el mundo si está animada por el Espíritu. De otra forma, tiene el peligro de autoafirmarse ella en el mundo. Y la Iglesia no está para autoafirmarse, si queremos esa expresión, ¿verdad?, que Francisco, eso para ser autorreferencial. Bueno, las expresiones pueden cambiar, no, eso no es lo importante. Lo importante es que el Espíritu Santo conduce continuamente a la Iglesia para que se ponga al servicio del mundo, para que sea servidora del mundo. Y la Iglesia se realiza realizando al mundo. Realizando al mundo, es decir, haciéndose servidora. Y el Espíritu nos conduce justamente a hacernos servidores de los demás, pero desde el último lugar. Desde el último lugar. Eso es la obra del Espíritu. La razón no lo entiende. La razón no lo entiende. Y en nosotros, ¿verdad?, hay siempre la tentación de las pasiones que no entienden y que se revuelven contra el Señor. Que se revuelven. Por eso necesitamos una conversión profunda de cada día. Yo les recordaré 3 textos para que ustedes puedan avanzar. El primer texto lo tenemos, y ha hecho referencia, pero quiero volver sobre él. En 1 Corintios 12:3. Solo en el Espíritu podemos afirmar Jesús es Señor. Y fíjense ustedes, esa afirmación, Jesús es Señor, es la más revolucionaria de toda la historia. Tratemos de meditarla un poquito, y es la gran afirmación del Espíritu Santo. Jesús es el crucificado. Jesús es el pobre. Jesús es el maldito del madero. Y Jesús es el único Señor. César ya no es Señor. El capital no es Señor. Solamente Jesús, el pobre, es el Señor. Es el Señor. El cristianismo tuvo muchas dificultades en el nacimiento y en el Imperio Romano, no por ser una religión, que eso era muy fácil de aceptar,
sino por esta afirmación: Jesús es el Señor. Y cuando le ofrecieron un ara en el Olimpo entre los diferentes dioses, ¿verdad?, el cristianismo lo rechazó. Jesús es el único Señor. Y por lo tanto, los pobres, los indigentes, son señores. Y esta es la gran revolución, yo entiendo, que tenemos que introducir continuamente en la Iglesia. Jesús es Señor. Saquen las consecuencias. Y esa es una afirmación del Espíritu Santo, ¿no? Vital, existencial. A veces se tiene un poco de miedo al Espíritu Santo, y es verdad, porque el Espíritu nos introduce en un camino que choca con la mentalidad de este mundo. Segunda expresión: el Espíritu es el que nos hace clamar Abba, Padre. Existencialmente, ¿verdad? Decir Padre en general, no, pero existencialmente. Relean Gálatas 4, versículos 6 y 7, Romanos 8, 12, etc. Es decir, que el Espíritu nos constituye hijos de Dios. Que el Espíritu nos engendra para la libertad. Y por eso no podemos ya tener pedagogos que sometan en la minoría de edad. Si estamos conducidos por el Espíritu, haremos laicos libres para la libertad. Y fíjense ustedes que Pablo VI lo había expresado bien. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Nos recuerdan? Pues hacer cristianos libres, dedicados a la liberación de sus hermanos. Es el espíritu de la libertad y por lo tanto el espíritu que engendra a los hombres para la dignidad máxima, que es la dignidad filial. Todo hombre, toda mujer, cualquiera que sea su estado, su situación, sus ambigüedades, etc., es engendrado para la filiación y Dios lo conduce a la libertad. Y en tercer lugar, el tercer texto, Romanos 14, 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es bebida ni comida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia se ha de traducir por la fuerza salvadora. El reino de Dios es fuerza salvadora. Y fíjense ustedes que a veces confundimos al justiciero con la justicia. No seamos justicieros, porque el justiciero es el que se sitúa por encima y el que juzga y condena. Y hay mucho justiciero en la Iglesia también, justiciero. No, seamos los que trabajamos por la justicia, es decir, por introducir esa fuerza de salvación en el mundo. Y eso es precisamente lo que hace el Espíritu Santo continuamente. En segundo lugar, la paz. Trabajar por la reconciliación de los hombres. Trabajar por la reconciliación de los pueblos, de las culturas, etcétera, etcétera. Ese trabajo del Espíritu que es el que nos está conduciendo en todo momento. Y en tercer lugar, la alegría. La alegría que el Espíritu engendra, una alegría que no es la alegría facilona, ¿verdad?, sino la alegría pascual, que nos lleva a unos dolores para engendrar vida nueva en el mundo.
¿Nos privaremos del gozo y de la alegría? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Si nos dejamos conducir por el Espíritu, ¿verdad?, entraremos y encontraremos gozo y alegría. En resumen de nuestra meditación, les hago un pequeño resumen, en 5 puntos, el pequeño resumen. En primer lugar, el objetivo de la misión en el Espíritu es conducirnos a la vida plena, a la vida en libertad. Nosotros, los pastores, tenemos que conducir a la vida. Segundo, la misión comienza siempre en Dios. Y nosotros no somos más que colaboradores del Espíritu. Y como colaboradores del Espíritu tenemos que discernir por dónde anda el Espíritu, ¿verdad? Y discernirlo personal y comunitariamente. Y aquí sí me parece una cosa muy importante, y es que nosotros no podemos conducir a los demás a donde nos parece que deben ir, sino a donde Dios los quiere conducir. Y eso supone una acción de discernimiento continuo. Tercero, el Espíritu es siempre una fuente de esperanza y de energía. El Espíritu nos empuja siempre hacia lo nuevo, no en ruptura con el pasado, ¿verdad?, pero es el Espíritu que abre la tradición a la novedad. Y por eso el Espíritu Santo no es un repetidor. Fíjense ustedes que a veces entendemos la tradición como repetición. Bueno, eso es la pereza. No es lo mismo. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad plena, a la novedad plena. Y por eso en parroquia les digo a la gente, ¿es Dios viejo? Me dice la gente, no, padre, no es viejo Dios. Luego, es fuente de novedad permanente. Luego, tenemos que abrirnos a la novedad. La repetición no es sinónimo de fidelidad, ¿eh? ¿No? Podemos ser muy infieles en la repetición. Tenemos que abrirnos siempre caminos de novedad. He aquí que hago unos cielos nuevos y una tierra nueva, ¿verdad? Y el Espíritu está trabajando en esa novedad. Por eso el Espíritu renueva toda la creación. Toda la creación en su tiempo. Cuarto, el Espíritu Santo hace protagonistas a los pobres. Y hace protagonistas a los pobres en la historia. Los medios de comunicación suelen hacer protagonistas a los poderosos y a los ricos. El Espíritu hace protagonistas a los pobres. Y yo creo que la fidelidad al Espíritu pasa justamente porque hagamos protagonistas a los pobres. Y en quinto lugar, el Espíritu Santo es el que puede formar a Cristo en nosotros y el que puede formar a Cristo en nuestras comunidades. Y esa es una tarea que nos supera continuamente. Es el Espíritu Santo el que nos forma, el que hace que Cristo nazca en nosotros. Para su meditación, les presento un camino de meditación, si con lo que les he dicho les sirve bien y si no lo dejan de lado, lo importante es... La tercera parte, la tercera semana. La tercera, el tercer... Fuente de energía sí, para la misión. Ya. Bueno, yo les ofrezco un texto que yo no he citado, pero que es interesante meditar si quieren, en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10,
del versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 18. Es la historia de Pedro y Cornelio, ¿verdad? Pero esto. Y les presento 3 interrogantes para ayudarles en la meditación si quieren. ¿Texto 10 qué? 10, capítulo 10, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 18. Es un texto muy largo, pero se lee y después se medita en lo esencial. Que dice, y yo les planteo 3 preguntas. ¿Cómo el Espíritu actúa en el apóstol, en Cornelio y en la comunidad apostólica? Es el Espíritu que va trabajando. Segundo, cómo el Espíritu precede a la acción de la Iglesia. Y tercero, ¿qué implicó para Pedro y qué implica para nosotros estar abierto al protagonismo del Espíritu?